Doctor Lara, tenemos un niño que acaba de llegar con un diagnóstico presuntible de infección por VIH. Le hicimos la prueba PCR, pero salió negativo. ¿Por qué será? Está como que raro, ¿no, doc? A ver, revisemos su historia clínica. Léemela, por favor. Sí, verá, doctor. Aquí dice que la madre del paciente no ha tenido ningún control prenatal. El niño no se ha hecho su tamizaje neonatal y él no ha recibido ninguna de sus vacunas. El paciente ha nacido aparentemente normal, pero cuando comenzó a desarrollarse, ha tenido infecciones recurrentes sino-pulmonares, gastrointestinales, infecciones víricas por rotavirus, virus sincitial respiratorio e incluso ha tenido patógenos oportunistas como el Pneumocystis jirovecii, la cándida y el citomegalovirus. Además, tiene disminución de los percentiles para la talla y el peso y por todo eso, en un inicio sospechó que tenía una infección por VIH. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, mi doc. Para mí que los de laboratorio se equivocaron haciendo el PCR. Mejor le solicito que le hagan un Western Blot para confirmar. No, más bien yo estaba pensando en una inmunodeficiencia combinada grave. Esta enfermedad se caracteriza por los pacientes son normales aparentemente al nacer, puesto que les protegen de las infecciones las inmunoglobulinas G maternas. Pero meses posteriores desarrollan unas infecciones sinopulmonares recurrentes, gastrointestinales, por virus, parásitos, hongos. Entre los principales virus tenemos el adenovirus, rinovirus, el citomegalovirus e incluso también tenemos patógenos oportunistas, como en el caso del Pneumocystis jirovecii y la Candida albicans, la cual da la candidiasis mucocutánea persistente. Como ves, hay signos y síntomas parecidos a un niño que sufre de enfermedad por VIH, pero obviamente este va a dar negativo a la PCR de VIH. Pero existen pequeñas diferencias en la parte clínica, como por ejemplo, ¿le revisaste la garganta? Sí, mi doc, eso mismo le iba a comentar, es como que el paciente no tiene amígdalas, o sea, le hago el examen físico, pero parece que no tiene amígdalas. Exacto, estos pacientes tienen ausencia de tejido linfoide, es decir, ausencia de amígdalas, ausencia de ganglios linfáticos. Sí, mi doc, aquí le han hecho una radiografía, tome para que vea. A ver, miremos la radiografía. Otro hallazgo típico de estos pacientes es que tienen ausencia de la sombra tímica, es decir, que nacen sin TIM. Qué interesante, mi doc, pero ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Verás, en países desarrollados, aparte de hacer el tamizaje neonatal normal, 4 enfermedades, ellos también, además de estas, hacen otro tamizaje neonatal para un examen llamado PCR-TREG, el cual significa círculos de escisión de los receptores de los linfocitos T. Cuando estos están disminuidos, son positivos para tamizaje de inmunodeficiencia combinada grave. Otros métodos diagnósticos puede ser la citometría de flujo, donde vamos a tener disminución o ausencia de los linfocitos T y en algunos casos de los linfocitos B e incluso las células natural killer. Es por eso que tenemos déficit de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. Es por eso que esta enfermedad es tan grave. Y obviamente tenemos que hacer pruebas genéticas para saber el subtipo específico de inmunodeficiencia combinada grave, ya que existe una gran variedad de mutaciones genéticas que pueden originarla, pero la principal es la deficiencia de una cadena gamma común IL2R. ¿Y el tratamiento, doc, cuál es? Bueno, el tratamiento básicamente se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, si ya identificamos la enfermedad, es aislar al paciente para que no contraiga enfermedades. En casos más severos se ha visto que incluso los aíslan en una burbuja de plástico. De ahí el término de niños burbuja. El segundo paso es tratar profilácticamente para las infecciones más comunes, como en el caso del Pneumocystis jirovecii vamos a dar sulfamethoxazol trimetroprima. En el caso del herpes virus vamos a dar aciclovir. En el caso de la candidiasis vamos a dar fluconazol. Y en el caso del virus sincitial respiratorio vamos a dar palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra este virus. Recordemos que también es muy importante no administrar las vacunas vivas atenuadas, puesto que estas pueden hacer incluso que el paciente desarrolle la enfermedad. Entre estas tenemos la BCG, que es para la tuberculosis, tenemos la de sarampión, la rubiola, la parotiditis, entre otras. Tercer pilar fundamental del tratamiento, es decir, la cura, es el trasplante de células hematopoyéticas, es decir, trasplante de médula ósea. Recordemos que si el diagnóstico es temprano, como en países desarrollados que se le hace a todos los niños, a menos de que la madre no haya tenido un control prenatal, o en el caso de países que no se hace esta prueba, podemos tener el riesgo de tener un diagnóstico tardío. Pero si tenemos un diagnóstico oportuno y hacemos esta prueba PCR-TREG y se hace un trasplante de células hematopoyéticas a menos de los 3.5 meses de edad, los pacientes tienen un pronóstico de vida del 90%, es decir, en parte pueden curar si el diagnóstico es temprano. Lamentablemente, en la mayoría de los casos el diagnóstico es tardío, por ende, la mayoría muere a edades inferiores a 1 año de edad. Mi doc, interesante. Fuera muy bueno que aquí también hubiera esa prueba para el tamizaje neonatal y se evitarían muchas muertes. Pero, doc, ¿cómo sabe tanto? Porque sigo al doctor Lara.